Fíjate en ese encuentro de Jesús con el llamado joven rico. Seguimos la versión de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 en adelante. El muchacho pregunta al Señor parecido al maestro de la ley del video anterior. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo refiere a la ley, específicamente a 6 mandamientos de la ley que ya te anticipo, son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Luego, algunos deducen que por eso, y como el joven asegura que los ha cumplido, pues, solo deben portarse bien como condición para que luego puedan seguir al Señor. Pero sin embargo, si esto es así, pregúntate, ¿por qué el Señor luego le dice que le falta otra cosa? O sea, ¿qué otra cosa le falta? Por otro lado, los superficiales y legalistas podrían añadir que lo que le faltaba al joven era ser generoso con los pobres, o sea, portarse bien. Otra vez, portarse bien. Pero eso no es lo que enseña este relato, y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Primero nota que se trata aquí de un personaje importante que se ha estado portando muy bien y que es hasta humilde se presenta. Vamos por parte. El Evangelio de Mateo, la versión de Mateo de este relato, dice que era un muchacho, o sea, joven y muy rico. Y además, Lucas, por otro lado, añade que era una persona importante. Y allí el griego también puede traducirse como era un gobernante o una persona influyente. O sea, que era rico, joven, poderoso y además con buena fama. Pero no solo esto, no solo eso. Ahora fíjate que parecía tener buena disposición. Primero, dice el versículo 17 que el muchacho vino corriendo y se postró ante Jesús. Aquí entonces debemos considerar que un personaje tan importante como este joven nunca era visto corriendo. Eso era uso y costumbre de la época. Una persona de esta categoría, un personaje de este nivel, de esta excelencia, no se comportaba nunca como se comportó en efecto este muchacho, y con eso nos aparenta estar dispuesto y ser lo suficientemente humilde. Así que, repito, una persona como esta no era vista jamás corriendo ni humillándose como lo hizo él al postrarse ante Jesús. Nota que aparentaba estar bien dispuesto. Parecía una persona lo suficientemente piadosa y humilde como para hacer cualquier cosa que le pidiera el Señor. Pero tú y yo que conocemos este relato, sabemos que no solo eso. Nota además que incluso llama a Jesús maestro bueno. O sea, este joven no era como el maestro de la ley que vimos en el video anterior. Aquel maestro de la ley que se había acercado al Señor Jesús, pero para probarlo, es decir, con mala intención. ¿Okay? Mientras que por otro lado, aquel maestro de la ley se concebía a sí mismo o se creía superior y además justo. Pero aquí no. Este joven parece diferente. Sin embargo, el Señor sabía que le faltaba fe verdadera para confiar totalmente en Él. Y lo sabemos porque tú y yo conocemos el desenlace de este relato. El muchacho se fue acongojado y triste. Pero sigamos con el versículo 17. Pregunta al joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Importante esto que miramos aquí. Porque de ahora en adelante el Señor lo va llevando, esto es importante, por favor atiende. En adelante el Señor lo va llevando poco a poco sin hacer concesiones, sino presionando al joven para que se examine por dentro. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje, para que el muchacho se examine por dentro, que como te dije en el video anterior, es una de las funciones de la ley divina. ¿Para qué se le presentan esos mandamientos al joven? Para que se retrate, como reflejo, para que descubra lo que hay en el estrato más íntimo de su corazón.
Fíjate primero que cuando el joven lo llama maestro bueno, el Señor le responde en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Esto es importante también, porque ahí el Señor no está negando explícitamente su divinidad, sino que con ese bueno solo es Dios. El Señor lo está llevando a que reconozca que dado que solo Dios es bueno, la respuesta a esa pregunta por la salvación, recuerda, heredar el reino de los cielos, solo puede venir del mismo Dios y por lo tanto, por medio del Maestro bueno, quien era Jesús mismo. En otras palabras, que si el joven esperaba una respuesta correcta, esta debería venir de parte y con la autoridad de Dios, que es lo que hace Jesús cuando lo confronta con los mandamientos. Y luego cuando le pide que confíe en él, desprendiéndose de su ídolo de las riquezas. Ahora, apliquemos esto, tú y yo, porque de la misma manera, si tú y yo queremos ser perdonados, si tú y yo queremos estar en buenos términos con Dios, a pesar de nuestras incapacidades humanas para alcanzar la gloria, debemos referirnos a Cristo, solo a Cristo, para enterarnos de la respuesta a nuestro favor que solamente puede venir de parte de Dios a través de Cristo y solamente a través de Él. Ahora bien, recuerda, el joven preguntó sobre qué hacer para heredar la vida eterna. Y como resulta que la pregunta es sobre qué hacer, el Señor lo refiere a lo que tiene que hacer, que es lo mismo que tú y yo deberíamos hacer si pudiéramos. Porque en realidad nadie puede. Y por eso es que para tener la vida eterna, Dios tiene que darla sin mérito personal previo de nuestra parte, sino más bien por las obras y méritos infinitos del único hombre que sí ha cumplido los estándares infinitos de una ley que refleja el carácter infinito de un Dios santo, 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 soberano, justísimo y todopoderoso. ¿Salvación por obra? Sí, las de Cristo. ¿Por qué méritos? Los de Cristo. ¿Mediante qué sacrificio? El de Cristo. Ahora bien, como es de esperarse para todos los hombres, tú y yo incluidos, el Señor, el Maestro bueno, lo refirió a los mandamientos de la ley divina, aunque no a todos. ¿Por qué no a los 10 mandamientos y solamente a 6 de ellos? Dice el versículo 19, tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraude. El no defraude aquí se refiere al mandamiento de no codiciar según el Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Nota. Date cuenta. El Señor lo está refiriendo a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cumplía aquel joven esos mandamientos sobre el prójimo exacta y perfectamente desde el corazón y por amor como tiene que ser? Pregunto. Esto es increíble, mis hermanos. Casi nadie se da cuenta de lo evidente de este pasaje, debido a la manía por la religión de las obras en detrimento de la religión verdadera, que es la religión de la gracia de Dios en Cristo. Deja de quejarte. Ay, Fer, estoy confundido. Son tantas religiones. Los cristianos están tan divididos. Mira, solamente hay 2 religiones. Solo 2. La religión de la suficiencia humana, por las obras, sacrificios, etc. Y la religión de la gracia de Dios exclusivamente por Cristo a través de la fe. Solo hay 2 religiones.
No te dejes confundir, no te dejes confundir. Solo hay dos, solo hay dos. Te estamos refiriendo en este video a la religión verdadera. Okay. Aquí no estamos hablando de la identidad denominacional de cada uno. Aquí estamos hablando de el único camino por el cual se puede satisfacer la justicia divina. ¿Para qué? Podamos optar por el reino de los cielos y así dar gloria a Dios, que es al fin de cuentas para lo que estamos hechos. Me estoy refiriendo a que es evidente que aquel hombre no cumplía esos mandamientos acerca del prójimo, aunque asegura en el versículo 20 que los ha obedecido desde su juventud, entiéndase, desde su adolescencia. Y esto lo sabríamos si por fin conociéramos la diferencia y la relación entre la ley y el evangelio, entre Moisés y Cristo, entre la justicia insuficiente del hombre y la justificación de Dios a nuestro favor por la pura benevolencia de su gracia, de la gracia de Dios. Y te lo demuestro. Te lo demuestro ahora mismo mostrándote la incapacidad humana, tomando como evidencia la incapacidad evidente de aquel joven en el versículo 21. Dice el versículo 21, cito, Jesús, mirándolo, lo amó y dijo, una cosa te falta. Mira cómo lo va llevando el Señor. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Oye, espérate. ¿Te acuerdas de que el joven le aseguró al Señor que había guardado los mandamientos aquellos que tenían que ver con el prójimo? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nota pues, Jesús lo confronta. Esto es lo que está pasando. Jesús lo confronta para que el muchacho se dé cuenta de que en su corazón no guardaba aquellos mandamientos, ya que no está dispuesto a separarse de sus riquezas para beneficio de los prójimos a los cuales él decía amar a través del cumplimiento de aquellos 6 mandamientos. No los cumplía. A eso lo está llevando el Señor. Por eso le invita a que le siga, pero primero debe confrontarse consigo mismo a través de la ley. ¿Qué es lo que hay en ese corazón? A ver si llega a ese nivel de confianza, o sea, a sentir el don de la fe, que lo referiría al Dios correcto, a través del único camino, la única verdad para obtener la única vida posible, heredar el reino de los cielos. Ese camino, esa verdad, esa vida tiene un nombre, se llama Jesucristo. Pero es más grave aún el asunto. Es más grave aún el asunto, ya que ahora también se le evidencia al joven que en realidad no cumplía el primero y más importante mandamiento. ¿Qué dice el Deuteronomio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese mandamiento. Y espérate, porque la versión del Éxodo, el mandamiento dicta, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos mandamientos, mi hermano y mi hermana, estos mandamientos no los obedece nadie, ningún ser humano en este mundo por un minuto. Lo sabemos porque es evidente en el relato que las riquezas ocupaban el corazón del joven rico. Y por lo tanto eran sus bienes materiales su verdadero Dios, su ídolo. ¿Te estás dando cuenta? Y ahora, otra vez, me veo yo, Fer, luchando en este video con la manía de ver la necesidad de las buenas obras por todos lados para la salvación. Digo esto porque el Señor le pide al joven que se desprenda de su riqueza y no se dan cuenta de que ese requerimiento es parte de la confrontación
que insiste Jesús con el joven rico para concientizarlo de su incapacidad de obedecer la ley, de su incapacidad de ganarse la herencia del reino de los cielos. Total, ¿qué es una herencia? La herencia no se gana, se obtiene por gracia, se hereda. Escúchame bien. Aquí el Señor le está requiriendo al joven que confíe totalmente en Él. Porque Él es el maestro bueno que en el versículo 17 se identifica con Dios mismo. O sea, al joven se le está sometiendo al proceso de reconocer su incapacidad por medio de la ley para que crea, para que tenga fe, para que confíe y luego pueda como consecuencia entregarse para seguir al Señor. Esto es evidente porque no era posible para el joven rico ni para nadie desprenderse de todo, sacrificarlo todo y seguir al Señor si no se confía en el Señor primero. O sea, si no se cree en Jesús con fe divina, con fe salvadora, con fe justificante. Como te dije al principio, si se lee este y otros relatos bíblicos superficialmente y además separado y prescindiendo por tanto del evangelio de la gracia, caemos irremediablemente en la religión falsa de la salvación por obras. Bueno, ahora concluye el versículo 21. Dice, cito, entonces vienes y me sigues, le dijo el Señor. En esa invitación al seguimiento notamos que el joven no necesita más mandamientos ni obras, sino rendir su vida completamente a Jesús como su Señor, como su Salvador. Este llamado al discipulado es entonces radical. Implica poner a Cristo por encima de todo, incluso de lo que más valoramos. Y esto, my friend, solo se puede lograr si confiamos total y decididamente en Cristo, para que Él, a través de su Espíritu Santo, ponga en nosotros el querer como el hacer según su santa voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por eso, ¿de qué nos vamos a gloriar? Si todo lo bueno, el querer y el hacer, la vida, la fuerza, la gracia, el Espíritu Santo, se nos es dado, regalado, para que nosotros entonces podamos agradar a Dios con una vida santa. Sigamos, ahora veamos el versículo más triste de este relato, que es el versículo 22. Dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. No es que sea malo tener muchos bienes. El asunto es que los muchos bienes eran dueños de él, lo poseían a él. Mira, esa expresión de afligido que vemos aquí, en el texto griego describe una tristeza mezclada con un rechazo. Es como un sobrecogimiento emocional ante una situación que no se desea afrontar. El joven rico experimentó una tristeza desoladora porque comprendió que su apego a la riqueza le impedía aceptar el llamado radical de Jesús a confiar en Él desde el corazón hasta el punto de tener que demostrar la evidencia de esa fe. Primero la fe, luego las evidencias producto de esa fe, a través de la renuncia al ídolo de las riquezas, que era específicamente el problema de este joven. O sea, que la aflicción que sintió desembocó en una resignación triste y desolada. Y por eso dice el texto que se fue
triste. O sea, se resignó a sus riquezas. Se conformó, se rindió, desistió, se vendió, se entregó a su ídolo y no a Jesucristo. Mira, gracias por quedarte. Y por favor, tenme paciencia y permítame ahora que concluya con los versículos siguientes, del 23 al 27. Vamos rapidito. Dice el versículo 23. Vamos a reflexionar tú y yo. Jesús mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil. Por favor, subráyalo. Qué difícil. Márcalo, ponle algún color, ponle luces de león, de neón, mejor dicho, luces de neón. Mira lo que dice. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y el Señor va enfatizando ese punto, haciéndolo más dramático. Mira, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil. Otra vez subráyalo, márcalo. Luces de neón. Importante, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. E insiste el Señor otra vez. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto es un dicho coloquial de la época. Fer, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado oculto? ¿Cuál es la teología de este versículo 25? Mira, no hay mucha teología y no hay que indagar demasiado. Lo que dice este versículo 25 es exactamente lo que dice. Ahí está implícito en esas palabras el significado. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso es imposible. Por eso, para los que confían en las riquezas, es decir, para los que tienen otros dioses aparte del único Dios verdadero, no podrán entrar al reino de los cielos. Es imposible, imposible. Y entonces tú y yo que no somos capaces de satisfacer los estándares de la ley divina, de permanecer fieles. Hay algo que tira de la ropa hacia abajo y que nos mueve a la idolatría de las cosas y las criaturas. Estamos perdidos entonces, no hay remedio para nosotros. Es imposible, lo dice aquí el Señor. Por eso en el versículo 26 ellos se asombraron aún más. Se asombraron los amigos del Señor aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Claro, porque a partir del Deuteronomio, esta gente se pensaba, esto era creído comúnmente generalmente por las personas, que una persona que aparentaba ser piadoso y encima de eso poseía muchos bienes, una persona rica, era una persona especialmente querida por Dios. O sea, una persona que estaba más cerca de Dios que el resto de los mortales. Esa era la creencia de aquella gente. Y ahora un muchacho, buena gente como ese, resulta que ni él, ni otro rico, aunque aparente ser bueno y piadoso, no puede. Es imposible que entre al reino de Dios. Dios mío, ¿y qué va a pasar ahora? Léete ahora el versículo 27. Aquí está lo bueno ahora, versículo 27. Dice, mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Para Dios es posible que este camello que soy yo pase por el ojo de una aguja. Entrar al reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo por su obra, por sus obras, no las mías.
Para los hombres es imposible. Nota aquí el contraste entre la absoluta incapacidad humana con la absoluta capacidad de Dios, que lo revela como absolutamente necesario para salvarse. O para, como supuestamente quería aquel joven rico, ¿te acuerdas? Heredar la vida eterna. De hecho, San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 10 al 14, nos da una radiografía exacta de la situación que vemos en este relato del joven rico. Voy a leer. Mira qué interesante está esto. Estoy citando, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Ay! Pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Y que nadie es justificado, nadie. Te lo dijimos, para el hombre es imposible. Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Remedio, la fe. El instrumento, la fe. Sin embargo, sigue diciendo el santo apóstol, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y sabemos que nadie puede. ¿De qué manera entonces superamos este escollo? Dios lo ha establecido por gracia a través de la fe. Sigue diciendo el apóstol San Pablo. Cristo nos redimió, alabado sea Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante, lo dice el apóstol, mediante la fe. Mediante la fe. La idea está en el Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito, mira lo que dice, mira lo que dicta la santa ley de Dios. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén, amén. Sin embargo, muchos hoy no dicen amén a esto. Muchos insisten hoy en el yo puedo. Muchos insisten hoy en el yo puedo, yo soy capaz, yo tengo yo tengo el poder, yo tengo la facultad a través de mi libre albedrío, yo puedo completar, yo puedo satisfacer, yo necesito incluir mi justicia, yo tengo que aumentar la justificación de Dios en Cristo, yo puedo. Esto es para que identifiques tanto la religión verdadera como la religión falsa. Permíteme una experiencia, no lo tenía aquí en mis notas, pero me viene ahora a la mente, lo voy a decir. Lo voy a decir porque estoy seguro que esto puede ayudar a alguno de ustedes. Cuando me di a la tarea de visitar otras comunidades, pues entré a una y el título del sermón así lo anunciaron. El título es Tú puedes. Bueno, pero vamos a esperar. Y comenzó la predicación y seguían con la predicación y todo era: tú puedes. Tú lo puedes todo. No hay obstáculos para ti. El poder está en ti. Dale que tú puedes. 10 minutos de predicación, me levanté y me fui. ¿Por qué? La identifiqué de inmediato como una religión falsa. Una religión falsa. Mira el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Esto es importante.
Porque cuando tú miras ese versículo en el contexto inmediato, vas a ver que lo que se hace ahí es un reconocimiento del pecado y de la incapacidad humana para justificarse. Este es el tercer, lo que llaman el trito o el tercer Isaías. ¿Okay? Entonces, aquí esta tercera parte del libro del profeta Isaías se refiere a la culpa colectiva de todo Israel y Judá debido al pecado del pasado y la sensación de ellos estar abandonados por Yahvé. Mira cómo dice el texto, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Trapo de inmundicia. Eran las telas que usaban las mujeres para contener su fluido menstrual. Esas son mis obras justas delante del Señor. Trapos de inmundicia. Sigue diciendo el texto, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrasan. No quiero, es que tengo que seguir. Mira, solamente un poco de mi libro preferido del Antiguo Testamento, los Salmos. En la pantalla voy a poner los versículos, la referencia bíblica específica, porque quiero avanzar. Salmo 130 dice, si tú, Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, Señor, podrá permanecer? Pero en ti hay perdón, qué lindo. Pero no obstante, sin embargo, en ti hay perdón para que seas temido. O sea, para que seas respetado, reverenciado y distinguido sobre todas las cosas y criaturas. Para salir de esa condenada idolatría que nos arrasa a todos. El Salmo 51, el rey David, después de meter la pata tan feamente como relata el segundo libro de Samuel. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Corazón contrito y humillado. Por eso es que una de las definiciones de fe que más me impacta, que más me gusta, es la fe como la humildad o la humillación, tanto del entendimiento como de la voluntad. Se trata de una humillación a ese nivel. Yo no puedo. Tú, Señor, lo puedes todo, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea su nombre. El Salmo 62 dice, en Dios solamente lo subrayé aquí, en Dios solamente espera en silencio mi alma, solamente. De Él viene la salvación, de Él. Y mira cómo insiste la segunda parte aquí del versículo 7 del Salmo 62. Solo Él es mi roca y mi salvación. Solo Él, mi refugio, jamás seré sacudido. O sea, hay seguridad de salvación, seguridad de salvación. Alabado sea Jesucristo. Estamos sobre la roca y esa roca es Cristo. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. El Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es
justo delante de ti ningún ser humano. Y a pesar de todo esto, la buena noticia nos las da, entre otros muchos textos del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo de nuevo en su 5º capítulo de la carta a los Romanos, en el versículo 1. Dice, habiendo sido justificados, o sea, sin embargo, ahora, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. San Pablo insiste otra vez en su carta a los Romanos capítulo 3, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fer, ¿por qué insiste tanto lo mismo? Porque estamos yendo contra un monstruo. Estamos yendo en contra del diablo y su religión falsa de la suficiencia humana, my friend. Despierta, recapacita, solo hay un camino, una verdad, una vida posible. Cristo el Señor, accede a Él a través de la fe. Confía en el Señor, no cometas el error de este joven rico, de este relato que hemos visto hoy. Ah, my friend, pero qué bueno, que a ese, ¿te acuerdas? Para los hombres es imposible, del versículo 27 del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, ¿te acuerdas? Para los hombres es imposible. Y a eso nuestro Señor Jesucristo añade, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y sí, lo voy a citar. Oh, sí, ahora sí. Ahora no tengo por qué tenerle miedo a estos 2 versículos del 2º capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios. Y esto es importante y vas a ver, se llama de la comunidad cristiana que había en Éfeso. Había un ambiente pagano, de idolatría pagana. O sea, religión falsa, de hacer cosas, trucos, mantras, sacrificios. Y es a personas envueltas, incrustadas en ese ambiente pagano de la religión falsa que San Pablo dice, porque por gracia, versículos 8 y 9 del 2º capítulo de la carta a los Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no procede de ustedes, es un don de Dios. Escucha, no por obras, lo dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no por obras. Ah, Fer, claro, las obras de la ley. No, recuerda que estamos hablando de un ambiente pagano. Aquí no hay ley mosaica. Se refiere a obras humanas de misericordia, sin residir en el alma, la virtud de la fe y la presencia del Espíritu Santo. No. Cosas que se hacen para justificarse a uno mismo. De eso es que está hablando aquí. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Entonces, por favor, escúchenme. Dejemos de sobrecargar a las personas con un peso insoportable cuando le ocultamos la suficiencia única, exclusiva y suficiente de la gracia divina, del regalo de la salvación solo por medio de la fe, la cual es confianza total en las obras salvadoras de Cristo, y por lo cual nos entregamos a Él para seguirlo en adelante por amor y para su gloria. Mira, a ti y a mí, pobres pecadores, solo nos queda mirar al Señor de la cruz. Es lo único que nos queda. Reconocer lo que Él hizo por amor a nosotros. Humildad, my friend, humildad.
como mendigos que no merecemos la dádiva de parte de un Dios a quien hemos ofendido mediante la infracción de su santa ley. Y solamente a partir de ese acto de reconocimiento de nuestra incapacidad por haber aceptado nuestra completa bancarrota moral y espiritual es que podemos gloriarnos, sí, gloriarnos, pero no en nosotros mismos, sino en la cruz de nuestro Señor, Dios y único Salvador, Jesucristo.